Buenos días a todos, damos comienzo a la actividad. Buenos días a todos, es un gusto. Mi nombre es Eduardo Russo y dirijo actualmente el Departamento de Pareja y Familia de APREVA. Vamos a compartir este espacio, un taller de discusión para trabajar con ustedes lo que estamos pensando en el departamento sobre violencia sociopolítica y la discusión psicoanalítica. Vamos a intentar favorecer la mayor participación posible de ustedes, contando con la ayuda de María Alejandra Arango, de Colombia, y Felipe de Chile, de San Pablo, Brasil. Ellos me van a ayudar a leer los comentarios que les pido formulen mediante el chat. Voy a presentar a los integrantes de la mesa. Por cuestiones de último momento, el doctor Julio Moreno no va a poder estar presente. Sonia Kleiman es licenciada en Psicología y doctora en Salud Mental por la Universidad de Buenos Aires. Miembro adherente de ABREVA, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes de la IPA, docente de la maestría en Familia y Pareja del IUSAM, Instituto Universitario de Salud Mental, directora de la maestría de Vínculos y Familia del Instituto Universitario del Hospital Italiano, coordinadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales, Humanas y Salud del Departamento de Investigación del Hospital Italiano y expresidenta de la Asociación Internacional Psicoanalítica de Pareja y Familia. Juana Gutman, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, miembro adherente de APREVA, docente del IUSAM y del posgrado del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Y Laura Borenstein, miembro titular de APREVA, docente del IUSAM en la maestría de Pareja y Familia, secretaria del Departamento de Pareja y Familia de APREVA, socia activa de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, donde coordina el área de parejas y familias actualmente. Bueno, los dejo con los participantes. Laura. Bueno, buen día, es un gusto estar acá compartiendo este momento y este espacio con ustedes. Nuestra idea, tal como anticipó Eduardo, es poder generar un espacio de intercambio más que nada, y en ese sentido vamos a comenzar con el relato de una breve viñeta y algunos ejes que hemos pensado para convocar al intercambio entre todos. La viñeta es la siguiente. Una paciente joven que por sus actividades laborales tiene que ir a trabajar con su equipo de gente a una villa miseria del conurbano bonaerense. Mientras están trabajando ahí, se produce una balacera, muy asustados, todos se esconden y se protegen para no salir lastimados. Cuando termina, un chiquito de unos 5 años se acerca y juega como que dispara, pam, pam, pam,
y uno de los compañeros de trabajo le pregunta, ¿por qué me disparás? Y el nene le dice, porque quiero tener tu auto. Luego de contar esto y de contar el impacto que tuvo en esa situación y el miedo que le ocasionó, cuenta que al día siguiente tuvieron que ir a trabajar a un barrio cerrado y que mientras estaban trabajando había una madre que retaba a su hijito de unos 3 años de un modo, a criterio de esta paciente, muy violento, y ella dice, ¿cómo puede ser que una persona educada trate de esa forma a su hijo? Y además, bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo con que existan los barrios cerrados. Cuando termina de contar toda esta secuencia, dice que no sabe qué de esto es para analizar, ¿no? Si hay algo ahí para analizar. El tema de lo social, de lo que clásicamente se ha llamado subjetividad social, es un tema que evidentemente hay mucho todavía para pensar y que nos convoca de alguna manera hoy. Voy a leer algunas líneas que, como dije antes, son ejes más que nada para disparar la discusión. Primero, es el breve texto que se envió para convocar al encuentro de hoy y luego los ejes. El texto que habíamos enviado del departamento es el siguiente. Proponemos pensar respecto del violento presente sociopolítico por el que atraviesan varios países de América Latina y el particular posicionamiento político de las instituciones psicoanalíticas. También nos preguntamos respecto del lugar que tienen los eventos sociopolíticos, violentos o no violentos, en nuestra práctica clínica cotidiana. Cómo instrumentarlos analíticamente sin reducirlos al mundo interno del paciente. Algunos ejes. Los ejes, como verán, están divididos en ideas principales, desglosados. El eje 1 sería consideración de lo social y la subjetivación. Una pregunta insiste en los encuentros, congresos, jornadas. ¿Cómo pensamos desde el psicoanálisis o los psicoanalistas lo social? De hecho, si formulamos la pregunta de esa manera, se destaca una identidad, un modo identitario de pensar en el decir el psicoanálisis o en los psicoanalistas. Hace muchos años, un autor precursor en pensar la vincularidad alertaba sobre lo obvio, que naturaliza modos de percibir y de pensar. Si hay lógicas consensuadas, se dificulta la posibilidad de interpelar, de interrogar. Por ejemplo, ¿cómo considerar que pueda haber múltiples modos de producción de subjetivación? Lo mismo cabe para considerar múltiples modos de psicoanálisis. En las lógicas identitarias, el interés está puesto en conocer lo que es, diferente a considerar las condiciones relacionales que crean o producen y dan lugar a un pensar. Hay un orden, una secuencia entre vínculo temprano, subjetivación y lo social. ¿Es posible separar contextos? Lo llamado mundo interno y lo social, ¿se bordean? Eje 2. Algunas ideas sobre pensar la clínica, lo vincular y la producción social. Lo que pasa es lo que es, suelen afirmar muchos pacientes convencidos de que su sufrimiento lo ocasiona a otro que no coincide con lo pensado previamente. Muy diferente a pensar que lo que pasa se produce en cada encuentro, desde el medio, sin anticipación posible, con lo cual solo cabe que sea singular, epocal y en relación.
también implica invertir los modos de pensar la subjetivación. Esto es, lo vincular crea subjetividad, instituye una y otra vez indefinidamente a quienes participan del encuentro. Hay una suerte de indecidible entre el cada quien y lo común. Desde ya, esto implica un modo de pensar la clínica, la relación analista-paciente de un modo u otro. Hospitalario a lo diverso, lo múltiple, incierto y afectado por las mutuas imposiciones, efecto de presencia que acontecen. Por ende, va de la mano con incluir que las producciones humanas son epocales y sociales. De esta manera parece que la neutralidad ya no es una condición esperable ni plausible. Pero insistamos, ¿cuánto nos atrevemos a conmover lo instituido? ¿Cuánto el siguiente conjunto de términos puede formar parte de las ideas psicoanalíticas? Opinión, prejuicio, ideología, político, etc. ¿Tenemos herramientas para hablar en las sesiones de todo ello y más? ¿Cabe una escucha o un decir no políticos? Parece que hay una invitación a pensar términos como abstinencia, neutralidad, resistencias del analista. Eje 3. Formación psicoanalítica. Si nos atrevemos a pensar estas cuestiones, se impone interrogar las ideas en relación con la formación analítica. ¿Es posible interpelar los instituidos? Por ejemplo, cuando se realizó en la IPA el Congreso sobre Cambio, el título de este era El psicoanálisis ante un mundo en cambio. ¿Psicoanálisis en singular? ¿Es que el psicoanálisis no cambia y tiene que ver qué hace con un mundo que cambia? ¿Solo hay un mundo? ¿Hay uno afuera y uno adentro? ¿El mundo y el psicoanálisis está afuera? Si se responde en consonancia con este título, no cabe un conmover. Para pensar sobre lo social y la producción social de subjetividad, ¿caben otros textos, además de los textos sociales freudianos? Eje 4. Instituciones. Debates entre el compromiso ético, el colectivo que las conforma, poder y violencia. ¿Se atreven las instituciones psicoanalíticas a debatir genuinamente sobre sí mismas? ¿El problema es el temor al surgimiento de hostilidades? Las diferencias y los conflictos, bien deberíamos poder pensarlos los analistas como algo que nos alimenta y enriquece, nos interpelan. Pero otro tema son las relaciones de poder. ¿Caben relaciones humanas sin relaciones de poder? Cuesta imaginarlo. El problema es no pensarlo. Tal vez estas ideas abran a pensar cuánto se debate sobre lo político o cualquier otro tema considerado social en las instituciones. ¿Cómo alojar la diversidad y las diferencias que las producciones colectivas generan? ¿Cómo plantear posiciones comprometidas, responsables sobre los conjuntos, habitables y al mismo tiempo considerar las voces singulares de los colectivos? ¿Cuánto es posible conmover los obvios que nos habitan a propios y ajenos? Hola Sonia, mil disculpas por la de ayer, la verdad que se me repasó, me fui a dormir. Sonia, tenés prendido un mensaje. Buenas noches, ahí estaba en el country, la verdad que... ¿Ya está? Bueno, voy de vuelta. ¿Cuánto es posible conmover los obvios que nos habitan a propios y ajenos? No podemos saber si el presente es más injusto, violento e inmoral que otros tiempos. Tal vez lo más diferente sea la amenaza a la continuidad del planeta que nos aloja a todos y a cada uno. Pero a la vez preguntarnos cómo se dialoga sobre ello en las instituciones y qué tipo de respuestas se dan. Tal vez se trate simplemente, y desde ya no es menor, preguntar cómo pensamos cuando pensamos. Bueno, abrimos al intercambio con todos. Me parece que tenemos unas cuantas preguntas y yo paro acá.
intentamos que funcione este espacio como un taller. Invitamos a los participantes a que hagan comentarios, preguntas, para que la intervención de todos nos permita seguir pensando. Sí, por ahí sería importante porque como no los vemos realmente, es un poco difícil, ¿no? Estamos ensayando esta circunstancia, pero por ahí pueden escribir por chat, o no sé, no sé hasta qué punto tienen habilitados los micrófonos para hablar, pero me parece que si no pueden escribir por chat, ¿no? Ahí empiezan a aparecer. ¿Mm? Ahí tenemos una primera pregunta. Sí, veamos. Ya veamos. leo. Pensar a las formas de violencia institucional como eje constitutivo de la formación. Esa es la primera pregunta. Pensar a las formas de violencia institucional como eje constitutivo de la formación. No entiendo la pregunta. Yo invitaría a quien formuló esa pregunta que diga qué le hace plantear esa pregunta, digamos. Me gustaría entender más qué es lo que está pensando. Hay alguien que pregunta sobre a qué autor se refirió. No sé si la pregunta tiene que ver con cuando nombres lo obvio. Quien escribió sobre lo obvio en su momento fue Laing. Sí, también hay un autor que se llama López Petit, que es un filósofo español que habla de pensar requiere perforar lo obvio. Es un filósofo español muy interesante que agrega eso a todo lo que ya Laing efectivamente había incluido en su libro, ¿no? Que sigue siendo muy vigente. Yo voy a ensayar alguna respuesta sobre esa pregunta que no sé si entiendo bien, pero que es lo siguiente. A mí en lo personal siempre me llamó la atención que cuando se nombra la formación psicoanalítica, se hable de formación. En inglés todavía es más claro, porque se habla de training, que es entrenamiento, esa es la manera de decir formación. Y me parece que esa es un punto desde el cual uno puede interrogar alguna forma de violencia, en tanto la construcción de algún homogéneo, o el intento de construcción de algún homogéneo, que en definitiva formó parte del modelo inicial con que se pensó la formación cuando se planteó el modelo Eitingon en su momento, ¿no? Pero no sé si la pregunta iba por ese lado. Yo creo que las formaciones llamadas así no son casualmente llamadas formaciones. Creo que las currículas o los programas o lo que incluye una actividad académica de alguna manera institucional implica toda
un armado, una confección que no son solamente de programas, sino de ideas, de modos de pensar, de lógicas que están de alguna manera circulando, y creo que de alguna forma sí, imponen, no sé si violentamente, pero imponen una serie de cuestiones a las que hay que avenirse cuando se realiza ese entrenamiento o esa formación. El problema me parece que es cuando se instalan de manera inconmovible, es decir, cuando de alguna manera se sigue pensando o haciendo o formando de la misma manera, a pesar de saber que los saberes y las maneras de vivir y las formas de ir pensando ciertas situaciones son epocales y por supuesto responden, como decía en el texto, a relaciones de poder. Entonces me parece que el problema puede tornarse violento cuando las formaciones no consideran no solamente los cambios, sino, por ejemplo, aperturas que pueden tener determinados temas. Por ejemplo, pareja y familia, que no existe dentro de la formación curricular, como en su momento no existió niños. Entonces, cuando se imponen cierta cuestión como la única forma de pensar a través de los años sin modificaciones, me parece que sí pasa algo del orden violento en el sentido de esto, de lo único, ¿no? Por eso planteábamos si solamente se van a seguir dando en las formaciones los textos llamados sociales de freudianos y no otros autores que en los últimos 100 años han ampliado de manera considerable todo lo que es pensar acerca de lo social como proceso de producción de subjetividad. Y acá hay una pregunta que hacían en relación a qué pasa con los saberes instituidos en las instituciones y en la formación. Y a mí me parece que las instituciones han hecho un lugar a nuevas maneras de pensar, donde se permite cuestionar de alguna manera el deber ser. Situaciones que de alguna manera el área de pareja y familia en la que nosotros estamos incluidos cuestiona de alguna manera si la explicación psicoanalítica remite a un pasado o si la situación, es decir, si pensamos la violencia producto del vínculo con el padre o pensamos la violencia como producto de estar insertos en una situación social que promueve distintas situaciones. A mí me parece que no podemos hablar de el psicoanálisis. Me parece que hay mucho psicoanálisis, pero no me refiero a las distintas corrientes dentro del psicoanálisis, sino distintas maneras de pensar lo psicoanalítico. Me parece que no es casual esta viñeta que nosotros propusimos como comienzo para repensar justamente qué lugar le damos a lo social, cómo trabaja cada psicoanalista, la demanda que se le plantea, y me parece que sería muy interesante si podemos desglosar desde distintas miradas esta viñeta que propusimos como para poder pensar lo que estamos proponiendo, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? A modo un poco de comentario, que la leo porque dice: una inquietud que tengo es que cuando se usa el psicoanálisis para intentar explicar lo político y suponer que así se genera saber analítico, como por ejemplo decir que los padres que buscan a sus hijos en México están utilizando mecanismos psicóticos al no aceptar que están muertos. A mi parecer, ahí se utiliza el psicoanálisis para justificar una posición política no explicitada. Creo que el psicoanálisis tiene que ver con los derechos humanos, por eso creo que la ética en la formación es muy importante. A ver, en esa formulación hay un montón de cosas para pensar, ¿no? A ver, creo que todos compartimos una cierta idea de que durante mucho tiempo esta cuestión de lo social
no era considerado un tema pertinente en el campo psicoanalítico, ¿no? Era como una suerte de afuera, y que la especificidad del psicoanálisis era ahondar sobre el funcionamiento mental, el funcionamiento intrapsíquico, como si pudiera separarse que aquello que instituye el cómo sentimos, el cómo pensamos, el cómo hablamos, la pertenencia social, etcétera, pudieran separarse, ¿no? Como si en el momento en que abrimos la puerta del consultorio entrara solo el sujeto y su sufrimiento intrapsíquico y todo lo demás fuera posible de dejarlo afuera, como quien se quita un saco. Distinto, por ejemplo, en ese sentido, es en lugar de hablar de subjetividad social, ¿no? Como para discernir, y me parece que esta es una pregunta que estaba formulada en nuestros ejes, que es si los contextos son separables, si se bordean como uno acá y otro allá, o hay algo que fluye constantemente. Guattari y Sueli Rolnik, por ejemplo, han planteado la formulación la plantearon de otra manera, que es la producción social de subjetividad. O sea, en la idea de que es un inseparable, no hay manera de que no haya producción dentro de un campo de relación. Eso me parece que marca un modo diferente de pensar algo sobre estos temas. Y nos interroga, me parece, tomando este comentario, que esta persona, Mireya Zapata, estaba preguntándonos sobre la responsabilidad y la posición ética de los analistas a la hora de intervenir, ¿no es cierto? A la hora de preguntarnos cómo pensamos cuando pensamos, de preguntarnos si podemos sostener una idea como la neutralidad, por ejemplo. Pero pararía acá. Sí, a mí me gustaría decir algo al respecto. Yo creo que una cuestión es aplicar el psicoanálisis, como aparece acá este uso, que ahí sí me parece que hay violencia y hay colonización del pensamiento, que esta es una idea que están aportando muchos psicoanalistas, filósofos, historiadores, que es la idea de que no solo se colonizan los pueblos, también se colonizan las mentes, se colonizan el inconsciente, se colonizan muchas cuestiones en nuestras maneras de pensar, de vivir, de hacer. Y pensar desde esta perspectiva, que son psicóticos, los padres, las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, que siguen buscando a los desaparecidos, que se sabe que están desaparecidos probablemente y muertos, lo que no significa, muchos muertos, lo que no significa no seguir haciendo una lucha política para dar cuenta de la violencia que hubo en las dictaduras y que hay actualmente. Entonces me parece que sí, que hay una vertiente ética en la posibilidad de pensar el psicoanálisis de otra manera, de otra forma, en donde los procesos de subjetivación ya no se miden por contextos, sino se mide como una trama compleja en donde hay múltiples aspectos que hacen a la subjetividad, donde ya no es que lo social viene después del vínculo temprano o viene después de la mano de un supuesto padre que introduce la ley y deja a la madre del lado de la naturaleza. Ya está en cuestionamiento el patriarcado, esta manera de pensar, esta manera moralista en muchas formas de pensar el psicoanálisis, y creo que es mucho más propicio pensarlo desde la ética, que además tiene mucho más que ver con lo situacional y no con lo moral. Yo quisiera retomar esto último que plantea Sonia,
que es trabajar desde lo situacional. Me parece que nos coloca en el lugar de ser parte de una situación, nos coloca en un lugar de compromiso, nos coloca en un lugar de no recurrir a lo que sabemos, sino de recurrir a lo que está pasando en esa situación. Y es verdad que muchas veces las respuestas instituidas no nos satisfacen y no cubren la demanda que la situación actual nos plantea. Por eso me parece que uno de los temas importantes es de qué manera cada uno piensa el psicoanálisis. No hay un psicoanálisis. Hay muchas maneras dentro del psicoanálisis de hacer lectura de estos temas, del poder y de lo social. Y me parece que vale la pena que entre nosotros abramos un espacio donde podamos de alguna manera ver cómo lo piensa cada uno, porque hay diferencias y no nos tienen que asustar las diferencias, al contrario, me parece que obedecen a distintas lecturas o distintas elaboraciones de cada uno insertos en lo social. No llegan las preguntas, sería bueno que sí, no, están en el no chat, Juana, ¿no las tenés? Tenés que abrir no, el pero no chat. me abre. Bueno, ya lo abrí el chat, ahora sí. Hay una pregunta, ¿no?, acerca de la incorporación, ¿no?, de la gente de color en las instituciones. Yo la voy a ampliar un poco esa pregunta, que es, tomando lo que decía Sonia recién, o lo que estaba diciendo Juana, sobre que ahí donde hay un modo instituido que establece y normativiza, ¿no?, el cómo algo tiene que ser, en este caso sería una institución psicoanalítica, la formación y quién accede o no, pero desde un lugar normativo, así como pueden no tener lugar la gente de color, pueden tampoco no tener lugar los homosexuales, los trans, etc. Me parece que es tiempo de que tengamos debates sobre estas cuestiones. Voy a acercar un ejemplo. Hace unos años atrás, en un espacio de discusión, la discusión giraba en torno a una película que es muy hermosa, que se llama La vida en rosa, que no es Mi vida en rosa, no es la de Edith Piaf, es una película belga, sobre un chiquito que empieza a vestirse con ropas de mujer, y que todo el pueblo, vive en una comunidad chica, se altera. La escuela, lo envían a la psicóloga, etcétera, etcétera. Lo interesante es que la discutían la película, las distintas áreas de esa institución, de ese espacio de discusión, y supongamos que eran 10 espacios, 8 empezaron a plantear la cuestión de la ley del padre. Para pensar que llevaba a ese chiquito a querer vestirse con ropas de mujer, y me parece, y abro acá la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser psicoanalista? ¿Es imponer una línea, eje desde la cual normativicemos y pensemos? ¿O es interrogar la singularidad de lo que acontece y la condición de cada cual respecto a lo que le produce sufrimiento? Lo abro, ¿no?, para ponerlo en discusión. Me gustaría agregar algo, Laura. Yo Dale. creo que a la idea de ser psicoanalista la suplementaría con la idea de Persia que dice estar psicoanalista. Y me parece que eso, digamos, da un aire a la posibilidad de pensar que las prácticas
no están disociadas ni de las ideologías, ni de los prejuicios. Esta idea de neutralidad, de que somos una especie de evento, digamos, donde no va a estar incluida ni los valores, ni la ideología, ni los prejuicios, que de los que ya escribió mucho Janine también, ¿no? En donde dice que no es cuestión de descartarlos todos, sino de registrarlos, por lo menos. Entonces me parece muy importante que no es lo mismo la identidad llevada a la idea de sustancia, de ser, que de estar, ¿no? Estar psicoanalista en el sentido de poder pensar, no desde un saber, no desde una práctica discursiva, que de alguna manera deja como precarizada la posibilidad de pensar, y abrir a todo esto que estamos tratando de incluir, no como si fuera de afuera, sino como parte de lo que es las condiciones de existencia. Y perdón, quiero agregar a esta pregunta que me parece que sí, que ha habido discriminación y que hay discriminación, y que me parece importante lo que acaba de decir Laura o Juana, que se debata esto como muchas otras cuestiones, que me parece que es necesario que nosotros, como miembros de las instituciones, podamos poner en juego y no estar esperando solo que la institución lo cambie, sino nosotros poder hacer algún tipo de fuerza para que estas cuestiones se debatan. Con respecto a esto de estar psicoanalista, hay una pregunta que alude a la viñeta presentada. ¿Cómo imaginan que el analista ayude a dar trámite al horror que aparece en el material de esa sesión? Me parece interesante esa pregunta, porque me parece que la función del analista no es dar, como ella plantea, ayude a dar trámite al horror que aparece en el material de esa sesión. Me parece que hay muchas lecturas de esa sesión. Algunas pueden ser de horror, otras pueden ser de cuestionamiento, otras pueden dar lugar, porque si yo pienso que la función del analista es ayudar al paciente a tramitar ese horror, me parece que es una posición, diría, cerrada. Me parece que el analista en esa situación se incluye en una situación donde va a haber un trabajo para entender qué pasó, qué significado le... Yo no sé si es de horror, porque tal vez esa puede ser una lectura nuestra. Habría que ver, tal vez lo que la paciente se plantea es una pregunta de qué le pasa a ella, que en distintas situaciones le mueve respuestas distintas. Casi diría que la tarea es poder ayudarle a rescatar las distintas miradas que una situación puede aparecerle, habilitarla de alguna manera a repensar una situación. Si yo parto del horror y le tengo que ayudar a tramitar el horror, estoy poniendo una calificación y no estoy abierta a una situación que se va a procesar de una manera en la que yo no tengo una respuesta de antemano. Abro un espacio a poder seguir pensando qué le pasó a esta persona en estas distintas situaciones. Yo querría agregar lo siguiente, sumaría a lo que dijo tanto antes Sonia como ahora Juana, que es, a ver, a mí hace tiempo me viene interesando mucho la cuestión de cómo pensamos cuando pensamos, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que vamos aprendiendo, con lo que fuimos aprendiendo para poder ir siendo psicoanalistas? ¿Qué cosas quedan naturalizadas
A mí hay un autor que me gusta mucho, que es Emanuel Liscano, que habla de las metáforas que nos piensan, o sea, y donde tendemos a pensar de modos que se van naturalizando y ponen en un cono de sombra la posibilidad de alojar, de interpelar nuestro propio pensamiento y alojar otra clase de ideas. Con lo cual, cuando empezamos a pensar así, la situación o las situaciones pasan a ser mucho más complejas, o sea, más abiertas, más inciertas, en producción, con los pacientes, en las instituciones, etc. Pero eso implica estar conmoviendo constantemente las ideas. Y me parece que ese es un tema también. Me gustaría agregar algo. Me gustaría agregar que por lo menos lo que estamos pensando algunos de nosotros es que en la sesión psicoanalítica de familia y pareja y otras, cualquiera, porque estamos pensando en general, no nos centramos únicamente en la interpretación. No es solo una búsqueda arqueológica del sentido inconsciente, sino que estamos pensando en un modo de trabajo que se dio en denominar a partir de Deleuze, Guattari, Sueli Rolnik, etcétera, un modo más cartográfico, es decir, ir recorriendo con el paciente. En este caso sería no dar sentidos o significados previamente a la posibilidad no solo de asociar, sino de conversar acerca de las situaciones que afectan. Es decir, qué es lo que nos afecta en las experiencias, en las situaciones, que hacen que de alguna manera aparezcan en estos relatos, en estas escenas, y que nos permitan pensar entre el paciente y el analista o todos los que participan las situaciones que están transcurriendo. Me parece que esto lo llamamos más intervenciones, tiene más que ver con lo que Juana decía de abrir, de no dar un sentido presupuesto, sino ir construyendo sentidos a partir de esa producción que se da en la sesión. Claro que esto tiene que ver con esto que decía Laura de cómo pensamos, porque si ese pensar está atravesado exclusivamente por una teoría del aparato psíquico, tal como estuvo enunciado en el psicoanálisis clásico, es probable que todas estas experiencias, que incluyen barrio cerrado, balas, disparos, enunciaciones, sean interpretadas o transferencialmente o hacia fantasmáticas del mundo interno. Si uno está pensando con una trama de múltiples formas de producción de subjetividad y cómo a uno lo afecta también como analista lo relatado, seguramente la conversación va a ampliar esas posibilidades de pensar acerca de lo que está presentado como relato en la sesión. Quiero agregar algo a esto que dice Sonia. Me parece que la propuesta que estamos haciendo, que trabajamos en el departamento, parte de alguna manera de estar sin un saber presupuesto, parte de una producción, parte de alguna manera a buscar un significado junto con los pacientes, ser parte de un entramado. Ojo, eso no significa que uno niegue toda una historia que pueda haber del paciente, datos de la historia, pero no son los determinantes. No me ayudan a explicar. Me parece que más que explicar, en situación buscamos el producir. Es que aparezca algo nuevo que el analista tampoco conoce. Para el analista también es una situación nueva. Y me parece que abre un panorama de producción
mucho más compartido, sin estar en el lugar de exigencia, de saber, de neutralidad. Más comprometido también, pero me parece que es una línea de trabajo. Aquí hay una pregunta. ¿Querés continuar con esto, Laura? Porque hay una pregunta interesante. Bueno, lee la pregunta y después digo algo, Eduardo. Crear espacios de conversación de temáticas políticas y sociales, lo que llevaría al psicoanálisis a tomar una postura política pública, aunque sea indirectamente, lo cual afecta directamente la abstinencia del psicoanalista. Es algo que como analistas solemos querer evitar para no contaminar los procesos de información privada. Pero está la previa, que me la salteé, Sí, sí, movió la pantalla. Voy a leer la previa. Sería importante que el analista reconociese cuando deja de poder estar psicoanalista y se cristaliza una identidad, por ejemplo, en relación a posiciones políticas antagónicas de paciente y analista. Así perdería su condición de analizar. ¿Cuáles son los límites del propio analista? Pregunta. Cuando ya no consigue sustentar la abstinencia y su capacidad de estar psicoanalista. Esa es muy buena. Esa es buena. La verdad que... No, dale, Laura. A ver, tomando estas dos preguntas que me parece que van en línea con algo de lo que estaban diciendo Sonia y Juana, diría lo siguiente. Hay una diferencia entre conocer y pensar. O sea, cuando uno sostiene la idea de ir a develar un sentido, ¿no? Está en la idea de ir a conocer. Es algo que está ahí, hay que develarlo y se trata de conocerlo, sea levantando las represiones, etc. En la idea del pensar, es la idea de producir un pensar, es de que algo surja de un hacer ahí, en la situación, y que no necesariamente, e insisto, no necesariamente, tenga que enhebrarse en una línea causal. Estas preguntas, a mí me viene un recuerdo de mi inicio en la profesión, cuando empecé a trabajar con chicos en el hospital. Yo trabajaba en un hospital que atrás tenía una villa miseria, venía gente de muy, muy bajos recursos, mamás que los mandaban del colegio sin siquiera entender por qué los mandaban del colegio, y había una anamnesis, o sea, una entrevista semiestructurada que los analistas teníamos que seguir cada vez que estábamos con los pacientes. Y yo le estoy haciendo la entrevista a una de estas mamás, que no sabe por qué está sentada ahí conmigo, acerca de su chiquito, y llego al punto en donde le tengo que preguntar cómo son los hábitos de higiene del niño. Y la mamá me mira como si yo hubiera hablado chino. Y yo empecé a sentirme muy incómoda, y me di cuenta que yo estaba en una situación absolutamente fuera de sintonía con la situación. Les cuento que a partir de ese momento, en lo personal, cerré la entrevista y nunca más la volví a utilizar. Yo creo que un poco respondo algo de esa pregunta. Me parece que ahí donde uno, en esto de estar psicoanalista, es estar abierto, tener disponibilidad, alojar, ¿no? Lo que se va presentando, y además pensar que en esta cuestión de qué es la abstinencia y qué es la neutralidad, que además son dos ideas distintas,
no existen como tal y de un modo absoluto. O sea, suponer que no mostramos cómo somos, cómo miramos, cómo sentimos, cómo vamos pensando, que eso es posible, me parece que eso es un pensamiento utópico, o que eso en todo caso se aleja de la idea de estar psicoanalista. Me parece que eso es muy importante porque tiene que ver con que una cuestión es querer imponerle al otro una manera de pensar o de sentir o de analizar una situación, y otra cosa es conversar, pensar. Pensar, uno no piensa porque quiere, como dice Deleuze, hay que forzar el pensamiento, los interrogantes. Entonces, la idea es que las ideas de abstinencia y neutralidad, la verdad que requieren de bastante trabajo y discusión dentro del ámbito psicoanalítico para poder darle otra versión, ¿no? Por otro lado, cuando ya está abierto ese diálogo, me parece que lógicamente que puede llegar a conocer nuestras maneras de pensar o nuestra ideología, eso en estado de diferencias no tendría por qué evitar el diálogo psicoanalítico si no lo consideramos exclusivamente como parte de analizar el inconsciente del paciente. Por eso se ha propuesto, Janine Isidoro, ya te dejo, Juana, que la sesión es un espacio heterogéneo donde hay transferencias, contratransferencias, pero hay interferencias, que es realmente lo que sucede entre las personas que están participando de esa escena tan particular que es la sesión. Sí, dejo acá, no importa. No, yo quisiera tomar del último comentario, que me parece interesante porque es un tema que vuelve, el tema de la neutralidad y la contaminación. Creo que usa para contaminar los procesos. Y yo creo que es, diría, una idea de el psicoanálisis. Y yo vuelvo a plantear que hay varios psicoanálisis. Por lo menos nosotros lo que pensamos es que no hay neutralidad, no hay contaminación, somos parte de un proceso. No nos colocamos fuera de la situación. Somos parte de una situación donde se va a producir algo distinto que no tiene que ver con una presunta neutralidad inexistente, porque no somos neutrales, porque pensamos, sentimos y mandamos muchos mensajes que no se reducen a las palabras que utilizamos, se reducen a gestos, se reducen a la transmisión de muchas sensaciones. Entonces me parece que más que hablar de contaminar, hablemos de que estamos incluidos en una situación que tiene que ver con un proceso de creación, de producción, donde nosotros no tenemos el conocimiento previo, sino que somos parte de un proceso creativo. Y así lo entendemos. Sí, yo voy a agregarle uno porque me gusta. La verdad que la idea de contaminación podría llegar a ser una situación de las que al principio dijeron de violencia de la formación. No me parece que poder hablar de lo que sucede en la vida de las personas socialmente incluidas sea contaminar un proceso analítico, sino que el proceso analítico debería incluir las condiciones de existencia de los que están participando en ese proceso. Claro, yo pensaba, por el tema de contaminación, ¿no? ¿Cómo trabajamos el tema de estar en este momento todos en pandemia y en cuarentena? ¿Qué hablaríamos de contaminación? No. Me parece que esta situación nos obliga a incluirnos y a compartir ciertas situaciones que son más amplias que la teoría psicoanalítica. Son personales, son sociales,
son mundiales, me parece que el analista no cae afuera de esto y se agarra de una teoría. Me parece que es cierto que nos exige incluirnos pensando una situación donde no estamos afuera, estamos adentro y junto con todos, lo cual no nos inhabilita para pensar. Yo incluso acentuaría algo de lo que vos decís, Juana, formulándolo en una pregunta. ¿Hay un adentro y un afuera? O sea, ¿cómo pensamos eso? ¿No? Y me parece que según cómo pensemos eso, ese estar psicoanalista probablemente sea muy distinto. Instituya un modo de instituir psicoanalista muy diferente. ¿Cómo seguimos pensando Claro, binariamente, no? Mundo interno, mundo externo, naturaleza, cultura, diferencia sexual, femenino, masculino. O sea, ¿cómo podemos seguir pensando en el siglo XXI, donde se abrió la complejidad, donde se abrió la diversidad, donde se abrieron tantos temas para pensar? ¿Cómo seguimos pensando desde un binarismo? Me parece que esa es una pregunta que tenemos que empezar a hacer para que el psicoanálisis le acontezca lo que está sucediendo y siga, o los psicoanálisis sigan teniendo fuerza, vigencia, potencia, pero siempre y cuando, como dice Derrida, se le produzca un acontecimiento al psicoanálisis, que es poder preguntarse todas estas cuestiones, ¿no? Ahí apareció otra pregunta. ¿Querés leerla, Eduardo? No sé, perdón, ¿hasta qué hora tenemos nosotros? Hasta la 1. Ah, bueno, no, de repente sí. ¿Cómo redefinir la abstinencia? ¿Cómo celar para no adoctrinar al paciente o juzgar al paciente? Por ejemplo, si en Brasil el paciente es a favor de Bolsonaro. No se trataría de pensar cuál es la función en el campo analítico de esta defensa a un analista que comulga con ideales humanistas. ¿Entendió? Sí, perfecto. Sería como hacemos acá cuando vienen con una ideología totalmente otra del analista, ¿no? En su manera de pensar, de los fenómenos sociales, etc. Sí, sí. Claro, en realidad no se trata de redefinir la abstinencia, sino no hablamos de abstinencia. Nosotros hablamos de participar en una situación, de ser parte de un encuentro. Justamente es lo contrario a la abstinencia. Y es verdad que hay planteos de diferencia política que va a haber que aprender de alguna manera a jugarlos en el encuentro. Pero no se trata de abstinencia, sino que es todo lo contrario. Estamos incluidos en una situación donde somos parte. Habría que ver en cada situación, es decir, a mí en una entrevista de familia, hace unos días, hace poco, hubo un comentario acerca de la toma de terrenos, de campos y de terrenos. Y fue muy interesante lo que apareció, dado que cada uno de los integrantes de la familia, y me gustaría que lo charlemos esto, cómo analíticamente lo podríamos trabajar. Cada uno de los miembros de la familia... Juana, perdón, contá un poquito, porque como hay colegas de Brasil, no sé si saben lo que es toma de terrenos. Bueno, a ver, les cuento. En este momento es un tema muy importante en la Argentina el hecho de que hay grupos que toman posesión de campos privados. ¿Sí? Y es muy compleja la situación porque muchas veces no está claro si la toma tiene autorización de un miembro de la familia. Bueno, no importa. El tema es que en este momento
hay una situación de violencia que se llama toma de terrenos, de propiedades, terrenos. Entonces, frente a esta situación, esta familia trae el tema de la toma de campos. Y dice, uno de los miembros dice, está mal, es la propiedad privada y en realidad la justicia tendría que actuar porque si no, no hay justicia. Otro de los miembros dice, no, es un tema político. Hay una idea que de alguna manera hay que apropiarse de campos, pero bueno, a lo mejor está bien, yo no estoy seguro. Y la tercera dice, mira, este es un tema social. Hay mucho hambre, hay mucha necesidad y, bueno, tal vez la gente necesite alguna solución para los problemas. Entonces hay acá una situación donde hay miradas, 3 miradas diríamos. ¿Cómo se trabaja? A ver, ¿cómo haríamos frente a esta situación que realmente fue muy interesante? Porque a mí también me movió un montón de preguntas y un montón de cuestionamientos. Y realmente me parece que nos convoca a los analistas, a los terapeutas, a repensar cómo nos incluimos, porque estamos incluidos en estas situaciones sociales, ¿no? Lo dejo abierto para que lo charlemos. A mí me parece importante desde dos aspectos, y te podría decir así como si estuviéramos conversando nosotras dos y me contaras esto, ¿no? Por un lado, lo importante que en esa sesión de familia puedan haber aparecido, dicho, hablado, diferentes modos de pensar y diferentes modos de ver una situación. Eso puede pasar tanto respecto de lo social como respecto de lo que a ellos les pasa como familia en múltiples situaciones. Y por otro lado, abrir esta conversación a qué se hace cuando existen esas diferencias, cómo se tramitan entre las personas, porque hay distintas modalidades. Uno puede ser crear como una especie de discusión estéril donde tiene que prevalecer alguna de las ideas. Y la otra es poder dejar abiertas que frente a un fenómeno social, político, económico, humanista, como dice acá, puede haber modos de abrir que a lo mejor escuchando a otros, también uno a veces puede hasta cambiar una posición o cambiar una forma de observar eso, ¿no? Entonces me parece que es fantástico que en una sesión de familia haya aparecido a eso, si en vez de interpretarlo, le podemos abrir la conversación hacia cómo los viene afectando algo de lo que sucede socialmente, ¿no? Que también es interesante para no encerrar endogámicamente todo lo que sucede en un conflicto familiar, ¿no? Así que me parece que... Es interesante porque vos usás una palabra que para mí es fundamental, que es poder conversar. Abrir la posibilidad del intercambio, abrir la posibilidad de que haya diferencias y entender lo que le está pasando, porque la posibilidad de compartir entre ellos, que fuera de sesión, ellos no habían hablado este tema. Es decir, que la sesión les ofrece un espacio donde, porque alguno de ellos dijo, si lo hablábamos en casa era un lío. Poderse escuchar, abrir un espacio donde yo escucho, habilito el escuchar, habilito la diferencia, y también acepto que entre todos podamos oír cómo se va procesando esta diferencia, cómo se va entendiendo. Fue muy interesante lo que pasó. No era fácil para mí, de alguna manera, este tema de lo obvio, no caer en lo obvio, sino de alguna manera dejar lugar a, porque si no sería casi una repetición, dejar lugar a lo que ellos vayan produciendo
y cambiando en este intercambio. Ahora, se dan cuenta que esto implica una posición desde el analista de sostener una situación abierta a lo que se produzca y siendo parte de la situación, sin preconceptos, sino ofrecerse en cierta medida como contener una situación de diferencias que puedan tener un lugar sin violencia dentro de lo posible, ¿no? Porque es obvio que en esa diferencia, no me cabía duda a mí, se jugaban otras diferencias y se jugaba un poder que no tenía sentido que yo lo marque, sino que yo permitiera con mi presencia que se juegue en la sesión. El poder, porque yo no nombré quién era el padre, que no interesaba, pero había un juego de poder que de alguna manera lo importante es que se despliegue de alguna manera dentro de la sesión, ¿no? Esto que estás diciendo, Juana, se cruza con dos de las preguntas que están planteadas, que estoy viendo acá en el chat. Hay una pregunta respecto del prejuicio y hay otra pregunta respecto de la violencia en la formación, ¿no? El imponer que haya una predominancia de una línea, de un modo de pensar, ¿no? A ver, no, venimos de una tradición donde resulta muy difícil alojar la diferencia, ¿no? Porque nuestra cultura tiene una marca muy fuerte con pensar en modos binarios y modos identitarios. En los ejemplos que estamos planteando, como el tuyo, Juana, de recién, la invitación a pensar es para todos, y lo incluye al analista también, a interrogarse cómo piensa y cuánto puede tener una mirada prejuiciosa, y pongo el guión prejuiciosa, o sea, prejuicio, en el sentido de estar contaminado por un pensamiento previo que impida poner a jugar ahí, ¿no? No solo habilitar a que los pacientes digan, sino que el propio analista, porque en esto de estar analista es un trabajo de propia interpelación constante también, ¿no? De interrogar acerca de la propia idea. Yo pensaba, supongamos, es como sobre cierta obviedad. Pensaba, bueno, si estuviéramos delante de una familia que viene y expone sobre alguna cuestión sobre el modelo de crianza, ¿no? Alguna diferencia que tienen entre padre y madre, parecería que eso no nos hiciera ruido, y si de golpe surgen situaciones como estas que ponen en juego las diferencias sobre un pensamiento político, parece que sí, ¿no? Como si hubiéramos tenido o tuviéramos menos herramientas para pensar estas cuestiones. Me parece que cuando empezamos a corrernos de ciertos lugares y a poder pensar en términos de lo que estamos diciendo, lo que dijo Sonia, lo que dijiste vos, Juana, de pensar en situación, no desde una afuera, interpelar el pensamiento de los pacientes y el propio. Ahí es posible tener disponibilidad para alojar las diferencias, para interpelarlas, para que algo no funcione con jerarquía y no se coagule una relación de poder, sea en la familia, sea en el vínculo del analista con los pacientes, sea en la formación entre quienes se arrogan estar en condiciones de transmitir un conocimiento, ¿no? Desde un lugar jerárquico. Y me parece que cuando esto se conmueve, hay mayor lugar para la diferencia, para la multiplicidad, para que haya movimiento, ¿no?
para producir cartografía, como dijo Sonia antes? No sé, yo me quería meterme mal, porque la verdad que es un problemón lo que plantea el colega cuando dice cómo hacer cuando un paciente trae cosas como por ejemplo las de Bolsonaro. En todos los países hay algunos personajes particulares respecto a los modos de hacer y a los modos, al avance lapidario que tiene la derecha, tanto en Latinoamérica como en Europa. Pero pensaba cómo contestar desde dos aspectos, ¿no? Desde un aspecto más casi corporal. Yo creo que es muy incómodo y es muy difícil cuando el analista tiene un modo de pensar la vida, las condiciones de existencia, lo humano, de una manera, y un paciente de pronto aparece diciendo cosas muy realmente hostiles y realmente sin poder pensar en los otros de una manera cruel. Cuando aparece la crueldad que también puede aparecer en el pensamiento, ¿no? Aunque no sea alguien que va y haga algo, pero la crueldad también puede aparecer en el pensamiento. Y yo lo que creo es que eso no se puede, no se puede como denostar del pensamiento y de las ideas del analista, así como los prejuicios, por más superados que estemos en un montón de cosas, no los vamos a poder arrasar a todos, pero me parece que sí tomo esta idea de que no es lo mismo negarlos, desmentirlos, que registrarlos. Hay esta idea de que hay negacionismos y hay desmentidas de las cosas que suceden, y que me parece que cuando un paciente trae algo de la crueldad y de la desmentida, o sea, de no poder ver la gente que, por ejemplo, está muriendo en estos momentos, la gente que se está enfermando, y cómo eso responde a sucesos políticos, económicos, no solamente a la enfermedad, por ejemplo, en este momento en la pandemia. Yo creo que es un espacio privilegiado la sesión para poder conversar acerca de esto, que es lo que decía Juana también, que es sin imponer, sin querer convencer al otro, pero sí hacer algo que es interrogar, dislocar los argumentos que aparecen como convicciones, porque cuando el paciente viene con convicciones, una de las dificultades más importantes es cómo desbaratar la convicción para, como decía Laura, poder pensar, porque con convicciones, como decía también Isidoro Berestein, con creencias, con certezas, no se puede pensar. Entonces me parece que una manera de encararlo es decir, bueno, a ver, pongamos sobre la mesa estos argumentos, pensémoslos, dialoguémoslos, ¿no? Que es combatir la idea de la certeza, de la creencia y del pensamiento único. Eso por lo menos es la tarea que yo intento hacer cuando en mi consultorio aparecen estos fundamentalismos, ¿no? Tratar de salir del fundamentalismo y del negacionismo, que es hasta ahí, y de la desmentida, que es mucho más cruel, digamos. Quería contar una experiencia. En Argentina hay un grupo bastante importante y grande de gente que a partir de todo lo que fue sucediendo política y socialmente,
se denominó psicoanalistas autoconvocados, de muy diferentes asociaciones, pero la denominación común es esa, gente que pertenece a IPA y que no pertenece a IPA. Y entonces, en alguna de las situaciones sociales, especialmente, por ejemplo, vamos a suponer cuando se conmemora el 24 de marzo, la fecha de lo que fue la dictadura militar, los psicoanalistas autoconvocados fuimos a la Plaza de Mayo también, ¿no? Con un cartel que decía psicoanalistas autoconvocados. Y fue muy interesante, porque la gente pasaba y era como que no lo podía creer. Miraba y decía, mirá quiénes están acá, como si hubiera sido de pronto algo absolutamente inusitado. Y yo creo que fue una puesta en juego de que no había una necesaria, un necesario ocultamiento, de que sí, todos esos psicoanalistas que estábamos ahí con ese cartel, poníamos el cuerpo y en juego que de alguna manera estábamos en contra de que haya procesos dictatoriales. Y fue muy interesante, porque después esto apareció en las sesiones, etcétera, y bueno, fue trabajado y pensado de diferentes maneras, pero me parece que fue un blanqueamiento muy importante hacia la sociedad también, de que los psicoanalistas podíamos participar. Bueno, un relato para amenizar un poco. No sé cuál es la última pregunta que aparece en el chat. Si hay relaciones de propiedad y el posicionamiento. Ahí esa se interrumpe. Leo por eso. Leo la siguiente. Bueno. Sí. ¿Cuál es la importancia de las instituciones psicoanalíticas que escriban manifiestos sobre determinadas situaciones y publiquen los mismos? A ver, empiezo yo para abrir el diálogo entre nosotras. Creo que es una muy buena pregunta. Creo que te abre muchas puntas para pensar. Por un lado, me parece que un poco hay que insistir en la importancia de los debates. O sea, que todos los pronunciamientos puedan ser la expresión del debate, ¿no? O sea, las instituciones son un colectivo y alojan las diferencias también. O sea, porque si no estaríamos anulando algo de lo que estamos diciendo. Suponer que una pertenencia institucional sea algo que alinee un pensamiento único. Eso trae un debate, y que me parece que está en el corazón de la pregunta, que es la tensión entre el pronunciamiento institucional y las diferencias singulares de quienes conforman ese colectivo institucional, ¿no? Probablemente podamos tener diferentes ideas, cada uno de los que estamos participando hoy acá al respecto. En lo personal creo en la importancia de la responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestra posición de ir siendo psicoanalistas, y me parece que en ese sentido conformar una pertenencia institucional a una institución psicoanalítica también tiene que incluir un debate acerca de las responsabilidades y los posicionamientos éticos institucionales. Ahora, no necesariamente implica que el pronunciamiento abarque la totalidad de la población que lo conforma.
creo que el mayor problema es si no hay un diálogo, un debate acerca de los pronunciamientos. Creo que no siempre acontece. Hace unos días, no sé si alguno de ustedes recibieron, por ejemplo, a la luz de las próximas elecciones en Estados Unidos, hubo un pronunciamiento de la Asociación Americana, ¿no? Y de psicoanálisis, donde el presidente actual firmaba la nota, y en realidad la nota no planteaba por quién votar, uno lo podía leer entre líneas, digamos, si quisiera, pero no estaba planteado. Planteaba más en términos de la responsabilidad del posicionamiento ético, la producción de un pensamiento genuino, ¿no? de la transparencia, apuntaba en esa línea. Creo que yo me atrevería a decir esto, a lo mejor Sonia pueda pensar distinto, Juana o los presentes. Creo que nos falta debate sobre esto, independientemente de lo que estemos haciendo o hayamos venido haciendo. Pero pararía acá para ver si alguien quiere decir algo más, o Sonia o Juana. Hay una intervención un poquito larga. ¿La leo? Dale. Si las instituciones psicoanalíticas tomaran posturas políticas públicas, producto de ese proceso de pensamiento llamado ético, ¿no se pondrían los analistas lejos de un sector de la población que no accedería al análisis por ese prejuicio a lo diferente? Si un potencial paciente sabe que su potencial analista piensa distinto, ¿no crearía resistencias adicionales para el acceso del tratamiento? La neutralidad institucional y personal influyen en que todo tipo de personas con distintas ideologías accedan al psicoanálisis. Creo que se trata de una especie de encrucijada en la que queda el psicoanalista, entre la neutralidad necesaria para que se dé un proceso y la demanda ética a la que se lleva el propio pensar, a la que lleva el propio pensar. A mí me parece que está buenísimo para que podamos charlar acá y pensar acerca de esto. Estoy absolutamente de acuerdo con Laura que hace falta debatir más estos temas dentro de las instituciones psicoanalíticas, digamos, porque se dan por sentadas determinadas cosas sin discutirlas, pensarlas. De hecho, por ejemplo, hubo una comunicación cuando fue todo el evento de Bolivia, donde distintas instituciones psicoanalíticas, cuando fue el golpe en Bolivia, que hubo distintas instituciones psicoanalíticas que se pronunciaron, algunas con más énfasis, otras con menos énfasis, y dentro de la misma institución hubo realmente gente que estaba de acuerdo con lo que se había comunicado y algunos colegas que no estábamos de acuerdo con lo que se había comunicado. Me parece que el comunicado tuvo que ver con los efectos violentos, crueles, lapidarios, asesinos que hubo en ese evento, y no tanto relacionado con otras cuestiones. Me parece que es una ilusión esto de que los pacientes no saben nada de nosotros ni de la institución psicoanalítica. De hecho, durante años y años los homosexuales jamás consultaron a psicoanalistas porque sabían desde el vamos que dentro de la institución psicoanalítica la homosexualidad era pensada como una perversión. Así que
vuelvo a decir, a mí no me parece que porque la institución se pronuncie de pronto frente a una situación de injusticia o socialmente cruel o realmente generadora de efectos nocivos, necesariamente eso va a generar mayor o menor resistencia para consultar. Y si es así, es porque alguien está totalmente, bueno, de alguna manera y radicalmente no está de acuerdo con eso y bueno, buscará los ámbitos pertinentes. A mí me parece que hablar de neutralidad institucional no tiene contenido, no hay neutralidad institucional. Cada institución tiene distintas líneas de pensamiento. Yo creo que el tema es cómo le da lugar. Y seguramente cualquier manifestación va a tener un grupo de gente que le guste y otro grupo de gente que no esté de acuerdo. Pero tenemos que aceptar esa diversidad. ¿Por qué aceptamos las diferencias en la familia, en las parejas? ¿Por qué no aceptamos la diversidad y la diferencia también adentro de las instituciones? Porque esa diversidad no tiene que ver solo con la política, tiene que ver con la mirada psicoanalítica también, no es única. Y me parece que la elección que el paciente hace del analista tiene muchas variables. Yo no diría que solamente por su posición política o sus ideas sociales. Algunos puede ser que sí. Muchas veces los pacientes eligen por la pertenencia a ciertas instituciones. Y bueno, ¿por qué un paciente elige un analista? Tiene una complejidad diversa. Yo no lo pondría solamente en lo que declara políticamente o la pertenencia a una institución. Las instituciones son diversas, los analistas tenemos pensamientos diversos, y los pacientes eligen. Yo no me atrevería a decir por qué se elige. Es tan complejo porque alguien elige un analista, que la verdad que tiene múltiples determinaciones. Y me parece que es muy rico también. Si pudiera elegir por lo diverso, por lo distinto, yo no podría asegurar por qué uno elige. Las elecciones están multideterminadas, algunas de manera consciente y otras no. Y a No me veces, preocuparía mucho. y a veces azarosamente. Por supuesto, más que nada azarosamente. También me parece que va de la mano, ¿no? Con lo que se está diciendo, y creo que en este espacio también hace falta señalarlo, que el psicoanálisis, y cuando en este momento estoy diciendo psicoanálisis, no estoy queriendo decir con la idea de un pensamiento único o un único psicoanálisis. Cualquiera que sea su línea teórica o el ir siendo psicoanalista, como sea que lo planteemos, también implica un modo de pensar, también le subyace una política, también le subyace una ideología. A ver, para poner esta idea, si uno anuncia algo así, como el complejo de Edipo es el complejo nuclear de las neurosis, y pensar el complejo de Edipo forma parte de pensar un modelo de familia, y darle un carácter universal y cierta condición atemporal. ¿No es acaso eso tener una convicción y un modo de pensar sobre la familia, sobre ciertos valores, sobre una lógica de pensamiento? Entonces, como no nos cabe no ser epocales, me parece que ahí a mí me gusta algo de esa invitación para distinguir entre lo actual y lo contemporáneo, ¿no? Que es un trabajo muy difícil, esto de cómo hacemos para detectar cómo somos hijos de nuestro tiempo y qué cosas están naturalizadas y por lo tanto se invisibilizan. Creo que es un trabajo constante ese y muy difícil. Para todos, no solo para los pacientes que nos vienen a consultar, para nosotros como analistas también.
Para mí, creo que una de las cosas más ricas de esa situación de encuentro es que todos pensemos que nos vamos a transformar ahí. Yo quisiera tomar el último comentario y lo voy a leer para poder decir lo que pienso. Dice, creo que se trata de una especie de encrucijada en la que queda el psicoanalista, entre la neutralidad necesaria para que se dé un proceso y la demanda ética la que lleva el propio pensar. Me parece que esta es una posición. Pensar que nos hace psicoanalistas, que es una encrucijada y que la condición es la neutralidad, no es como yo pienso el psicoanálisis. Yo pienso el psicoanálisis a partir de un encuentro, donde no soy neutral, soy parte de un proceso. Es decir, que a mí no me hace ruido la exigencia. ¿Por qué pensar que psicoanálisis implica neutralidad? Hay muchas maneras de pensar el psicoanálisis. Yo pienso que no somos neutrales, que somos parte de un proceso y que intervenimos en ese proceso. En ese caso a mí no me hace obstáculo. A mí lo que me parece es lo siguiente. Si neutralidad y abstinencia son formas de pensar en donde no se le va a imponer a una persona una manera, ya sea con interpretaciones o con ideas o valores o lo que fuera, no se le va a imponer a una persona una manera de vivir, de hacer, de pensar, de tener sexualidad o no tenerla o de tenerla con quién. Digamos, me parece que es una manera de pensarlo, con lo cual ya no se podría poner esos términos, porque esos términos están muy performateados. Uno dice neutralidad y no está diciendo cualquier cosa. O sea que quizás sí es interesante pensar que algo que propicia el psicoanálisis es abrir un espacio para que alguien pueda acceder, o algunos, a sus maneras posibles de pensar, de vivir, de sufrir, de relacionarse, de erotizarse o como fuera, ¿no? Sin el sesgo de lo valorativo. Ahora, me parece que esas palabras tiñen ya desde el vamos una actitud o un modo de hacer. Me parece que es imposible pensar o sea, dejar de pensar que toda escucha es política, porque nuestra vida es política. Esto no tiene nada que ver con los partidos políticos únicamente. La vida es política porque es en la polis, podríamos decir, y porque no hay una posible escucha que no sea política. Ahora, de ahí a que nosotros querramos imponer ese modo de hacer, de escuchar o de pensar, es otra cuestión. Entonces, lo que nos tendríamos que plantear es cómo éticamente intervenir en la posibilidad esta de abrir los campos de interrogación, abrir las posibilidades de pensar y no sellarlas a veces con interpretaciones que parece que no tuvieran nada que ver, pero en realidad están muchas veces disfrazadas las formas de pensar y de creer de un analista. Hace muchísimos años, no tantos, si una mujer venía con la idea de que no quería tener hijos, de que no era su proyecto, de que no estaba interesada en eso, yo me pregunto cuántos psicoanalistas no hubieran interpretado algo relacionado con sus dificultades, sus conflictos o sus problemas, y no lo hubieran admitido como una opción de que una mujer puede no querer tener hijos, puede no querer ser madre y puede querer hacer otras cosas tan válidas como esa. Entonces, me parece que las teorías también son políticas, nada más que intentan, como decía en el modernismo, presentarse como teorías científicas, buscando la verdad, cuando pensar si hay una posible verdad explicitable. Lo mismo, yo me reía escuchando tu ejemplo, porque una paciente jovencita
hace unos años atrás, me planteaba que ella quería ser como Susanita, el personaje de Mafalda, y quedarse en su casa mientras sus hijos eran chiquitos. Pero el mandato de la época era que tenía que salir a trabajar y ser exitosa con la profesión, supongamos, que sería como una contracara del ejemplo, pero muestra de vuelta los pensamientos epocales, los entrampamientos binarios, ¿no es cierto? Que me parece que es un territorio donde hay mucho para trabajar, no solo con los pacientes, yo insisto en nuestros debates. Yo creo que lo que las dos plantean tienen que ver cómo el contexto y lo social condicionan la manera de pensar, incluso del psicoanálisis. Entonces, y me parece que no surgió acá, pero el tema de la diversidad sexual, de todo lo que le plantea el psicoanálisis en este momento, las distintas identidades, tanto en la adolescencia como en las organizaciones sociales, también estamos haciéndole un lugar. Entonces, si bien es cierto que en una época se esperaba de una mujer que tenga hijos, y en otra época se esperaba de una mujer que salga a trabajar, me parece que en este momento pasa más por las identidades, por la diversidad sexual, que está planteándole al psicoanálisis un cuestionamiento, una apertura, y a repensar situaciones que la clínica nos está cuestionando hoy, ¿no? Entonces, tal vez estamos más acostumbrados a que aceptar que la mujer no tenga hijos, aceptar que tenga que salir a trabajar, pero ¿qué pasa cuando un adolescente te plantea que tiene una pareja de 3? Es decir, que tiene un amiguito y otro que se llama palta. Es decir, es una organización vincular que nos está cuestionando y frente a la cual vamos a tener que abrir pensamientos y repensar situaciones. Aquí hay una pregunta en relación con esto que están desarrollando. ¿No sería la neutralidad un efecto de una violencia que el analista acaba impetrando a sí mismo? No sé cuál es la traducción exacta de impetrando. A ver, vamos a ver si lo puedo traducir. Impetrando. Exigiendo, tal vez. Interpretando, no sé. Un segundo. Yo creo que sí, que es una demanda, una exigencia para el analista. No sé si se puede llevar a cabo esa... Impondo, debe ser imponiendo. 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 Que se impone a sí mismo, que se exige a sí mismo. A ver, entonces la leo de nuevo. ¿No sería la neutralidad un efecto de una violencia que el analista acaba imponiéndose a sí mismo? A ver, en el grupo que integramos en el departamento, la anécdota que voy a contar ahora, algunos la conocen porque yo la he compartido, y es, mi primera experiencia de análisis fue allá lejos en el tiempo, cuando yo tenía unos 17 años. O sea, era adolescente todavía. En el Río de la Plata las teorías kleinianas eran lo que reinaba, digamos, y tenía un analista que cuando inicio, primero me propone hacer diván, y yo le digo que no me voy a acostar en el diván. O sea, para mí, adolescente de 17 años, eso no cabía. Pero lo más interesante es que cuando empezaba la sesión, se sentaba en la silla, buscaba la posición con la idea y la aspiración que podía mantenerse en la misma posición, porque formaba parte de la neutralidad y de la abstinencia, quedarse quieta el tiempo que duraba la sesión, ¿sí? Hoy nos podemos reír de esto, pero en ese momento no era para risa, y
Y me parece que se junta con esta pregunta, porque obviamente era un modo de pensar la idea de neutralidad que imponía una violencia, pero la imponía no solamente en la coerción que implicaba para ese analista, no solo en lo corporal, sino que implicaba una coerción evidentemente en la manera en que pensaba, cómo tenía que pensar, sino que eso mismo estaba presente en el campo, en la situación de encuentro, o sea, circulaba esa violencia, pero una violencia porque imponía, porque clausuraba, que ocurra lo que la situación iba a producir una y otra vez, y siempre diferente. Y hay otra pregunta. ¿No es político y epocal, cuestión de género también, acaso, que la teoría de Freud hablara de la envidia al pene, Klein de la envidia a los pechos, el vientre, etcétera? Leo la siguiente. Hace falta en los institutos más debate y profundización en la neutralidad, abstinencia, singularidad real del analista, identidad analítica y llamado ético. Pregunta, quizás convendría crear espacios guiados por psicoanalistas para candidatos para tejer la situación social más directamente en el modo de un trabajo social. Leo la última. Algunos analistas pueden usar la teoría de modo totalitario a sí mismo. ¿La libertad del analista es una conquista? Pregunta. Hay una también de Paulina que dice, no es político y epocal, Eduardo. La leí. No la escuché, perdón. Por lo pronto, en el listado de esos términos, ¿no?, de el debate y profundización sobre neutralidad, abstinencia, singularidad real del analista, identidad analítica, llamada ético, creo que yo incluiría, probablemente haya muchos más, ¿no?, pero incluiría las resistencias de los analistas, digamos, ¿no? O sea, hablamos de las resistencias de los pacientes, pero me parece que en esta invitación a debatir, y que sean debates genuinos, no que hagamos que debatimos, sino que sean debates genuinos, que conmuevan algo, me parece que tienen mucho peso las resistencias también de los analistas. Pienso eso. A mí me parece interesante esto de abrir espacios para repensar qué nos pasa como analistas y también la posibilidad de repensar de qué psicoanálisis hablamos y aceptar la diversidad dentro del psicoanálisis. A mí me parece que es enriquecedor. Me parece que la formación analítica, los institutos, también deberían ser abiertos y cuestionar ciertas maneras o tener espacios para las diversas maneras de pensar el psicoanálisis, que no es único el psicoanálisis. Entonces, esta pregunta que hacía Paulina en relación si es epocal o no la teoría psicoanalítica, pero seguro que es epocal. Freud fue producto de su época, seamos producto también nosotros de nuestra época. Abramos de alguna manera cuestionamientos, miremos la realidad, seamos partícipes,
A mí me parece que es muy interesante. No nos cabe duda que el psicoanálisis tuvo un origen de una época y que ahora la época nos está cuestionando ciertos temas, ¿no? Y bien que vale la pena. Yo pienso, por otro lado, que esta mesa y este intercambio que estamos teniendo es posible en la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Creo que no podemos obviar que no es lo mismo lo que pasa en Europa, a pesar de que el centro de la IPA está en Europa y desde ahí se mandan las indicaciones, más allá de quién sea presidente. Y yo lo que creo es que este debate y esta posibilidad de pensar acerca de cómo es la formación, de qué psicoanálisis en plural estamos hablando, de la posibilidad de pensar si las teorías no están absolutamente atravesadas por situaciones socioculturales, políticas, etcétera, o se siguen aplicando como si no pasara todo lo que pasa, y todo el fenómeno de la colonización. Me parece que es muy importante que se den estos debates en Latinoamérica, y que creo que van a ser la punta de lanza de poder realmente poder plantearlo también en los congresos internacionales, por supuesto si podemos ir, porque con lo que están costando todos los años cada vez más, es bastante difícil que los latinoamericanos podamos participar. Pero bueno, por lo menos tenemos este espacio que es muy enriquecedor y que me parece que permite la posibilidad de empezar a plantear en las instituciones, abrir estos temas y charlarlos, pensarlos transversalmente, poder armar algún escrito respecto de todo esto y que tengan algún peso en las posibles formaciones y debates en las instituciones. Hay algo de lo que, Sonia, estás diciendo que me hizo recordar una cosa y que me parece que viene al caso con esto. A ver, en nuestra manera de estar pensando la vincularidad, una de las cuestiones es el pensar sobre lo ajeno, ¿no? La posibilidad de pensar sobre lo ajeno, de ver cómo se aloja a ese extranjero, ¿no? Propio y ajeno, y además en la condición radical que la ajenidad tiene. Que me parece que es importante ponerlo a jugar a la hora de pensar los modos en que las relaciones de poder y las líneas se bajan. Voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, yo era todavía analista en formación, tuve la oportunidad de estar sentada en el Congreso de Nueva York con Whitlow Sher y toda la gente que en ese momento dirigía la IPA y los candidatos de formación, y en un momento una de las discusiones fue acerca de lo que los analistas en formación pagaban en su cuota de pertenencia a Ipsos, ¿no? Imagínense, era el 2001, o sea, era plena crisis en la Argentina, y se quería plantear que se pagara, supónganse que eran 40, 50 dólares a valor de la época. Y lo que yo me di cuenta estando ahí es que no había un registro sobre las diferencias y sobre lo ajeno, o sea, sobre las posibilidades, ¿no?, que en cada lugar se podía tener. No estaba puesto en consideración, o sea, había un pensamiento único, una uniformidad, y yo tímidamente levanté la mano y dije, miren, si van a hacer eso, se van a quedar sin analistas de formación que quieran pertenecer, porque no lo van a poder pagar. Pero no quiero entrar por el debate del valor monetario, quiero entrar por
cuánto podemos alojar al otro, cuánto podemos interrogarnos sobre las múltiples condiciones y posibilidades. Y ahí entra a jugar las instituciones, las relaciones con los pacientes, tamiza, o sea, atraviesa, mejor dicho, cualquier relación posible el tema de lo ajeno. Les aviso que quedan 8 minutos, por lo tanto, si quieren cada uno de ustedes agregar algo, tengan en cuenta que esto se termina automáticamente a las 13 horas. Mientras tanto, les leo el último comentario. Serviría diferenciar la libertad en el mundo interno, como en la asociación libre, de la libertad como un efecto de un hacer compartido entre paciente y analista. Como dos tipos de libertades distintas. Eso, bueno, yo diría lo siguiente, ¿no? Es otra lógica de pensamiento. Yo lo que diría es que hay diferentes lógicas de pensamiento. Si yo no sigo pensando desde el pensamiento que lo llamé binario, se puede llamar oposicional o de muchas maneras, mundo interno, mundo externo, vuelvo a decir, naturaleza, cultura, espíritu, que es lo que propone sobre todo toda la filosofía y todo lo científico del llamado modernismo, ya no puedo pensar así, en libertad de uno o de otro, porque yo lo que pienso es una multiplicidad. La multiplicidad incluye la idea del y. El y no es una cosa o la otra, es cómo se va tramando, lo voy a decir en un término específico de Deleuze, que es rizomáticamente, cómo se va produciendo rizomáticamente distintas cuestiones, ideas, pensamientos, corporalidades, libertades, etc. O sea que, bueno, está bueno para diferenciar distintas lógicas de pensamiento, ¿no? Sí, yo te agradezco, Sonia, porque a mí lo pudiste decir con claridad. Yo leía y yo decía, me resulta difícil pensarlo así. Creo que Isidoro decía que solamente uno se puede autorizar a sí mismo, ¿no? Y la autorización va de la mano con el crear condiciones para pensar y preguntarse en qué lugar cada uno quiere posicionarse y saber que eso es trans entendiendo como que está en movimiento, pero que el punto va en relación con los valores y una ética. Me parece que desde ese lugar, para mí, juega algo del orden de la libertad. Pero no una libertad que tiene que ver con que se pueda hacer cualquier cosa, o sea, porque no hay manera de evitar el tope, lo que Sonia llamó antes la interferencia, ¿no? El efecto que el encuentro y las presencias van a producir. Y paro acá para darle lugar a Juana. No, yo pienso que es muy difícil hablar de dos libertades. Me parece que es un proceso donde se juega la libertad, el interjuego al mismo tiempo. La lectura del analista se va a diversificar entre la libertad del mundo interno y la libertad de lo vincular. A mí me parece que hay una sola libertad, que es de un proceso que se juega de alguna manera, y que a mí por lo menos me es muy difícil
diferenciar. Me parece que es un interjuego que produce cosas. Ahora, tal vez esta necesidad tenga que ver con distintos posicionamientos frente a una mirada psicoanalítica. Habría dos psicoanálisis ahí, uno del mundo interno y otro del mundo vincular. Para mí, en lo vincular se juega el mundo interno. No necesito una explicación aparte que justifique el proceso analítico que se da en las situaciones vinculares. Por lo menos es como yo lo pienso, ¿no? Bueno, fuimos prolijas, nos quedan 3 minutos. Bueno, yo agradecería a todos los que participaron, que nos cuestionaron, que nos preguntaron. Es muy rico esto de poder, que vuelva una pregunta a lo que uno dice. Es un intercambio que vale la pena y que la verdad que le agradecemos toda la participación de la gente que nos acompañó en este pensar conjunto, cuestionarnos, y creo que vale la pena, ¿no? Sí, además esta experiencia particular de hacer un taller en estado pantalla, y bueno, la verdad que estamos acostumbrados, vivimos en pantalla. Pero son experiencias Buenas. interesantes, nuevas, especiales, y bueno, yo realmente creo que es muy, muy, muy bueno y muy importante que hayan surgido tantas intervenciones y, bueno, posibilidad de decir y participar, ¿no? Es un estado de gratitud a esa posibilidad de participar conjuntamente. Y a nosotros también la posibilidad de trabajar en conjunto y poder de alguna manera compartir entre nosotros y con la gente que participa. Así que muchas gracias a todos. Y sostengamos la curiosidad y las ganas de seguir pensando. Sí, 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 y debatiendo y abriendo espacios de discusión, porque está bueno un poquito de intempestividad y de debate y de diálogo, pero no temer tanto que aparezcan ideas muy diferentes. Gracias a todos y gracias por los agradecimientos que están escribiéndonos. Hay un montón de felicitaciones, agradecimientos. Bueno, y gracias también a ustedes, Juana, Laura, Sonia, y a la coordinación, Claro, por eso. No es fácil encontrar un coordinador que coordine y no quiera leer un trabajo, por ejemplo. Así que muchas gracias a la coordinación también. Bueno, gracias a todos y nos vemos pronto. Sí, espero que nos veamos pronto. Chao. Chao. Chao.